Pero hasta que eso se dé, yo quisiera señalar y enfatizar que la propuesta que presentara a la Asamblea Nacional de la enmienda constitucional estaba basada sobre todo en el análisis que ya hemos realizado absolutamente todos los ecuatorianos de lo que resultó este nefasto organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se constituyó sin lugar a dudas en el instrumento, en el mecanismo para concentrar el poder, porque allá llegaron a través de concursos amañados esa conformación de ese consejo y luego de esa misma manera eligieron autoridades de control, todos, absolutamente todos subalternos al poder, aliados al poder y por lo tanto la debacle institucional que ha vivido el Ecuador, la falta de control del uso adecuado de los recursos públicos y en general de el manejo inescrupuloso de las distintas instituciones es derivado realmente de ese Consejo de Participación. Como ustedes conocen, la Asamblea Nacional tomó el reto de presentar esta propuesta de enmienda constitucional para su dictamen de procedimiento precisamente a la Corte Constitucional. ¿Qué debemos cumplir nosotros para que haya una enmienda constitucional? Y el artículo 441 de la Constitución señala en la parte pertinente que no altere la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías. Si nosotros establecemos que las 5 funciones del Estado son la legislativa, ejecutiva, judicial, electoral, transparencia y control social, podemos ver claramente que dentro de la función de transparencia y control social se encuentra la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las superintendencias, todas las superintendencias, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un órgano de la función de transparencia y control social. El limitar una de las funciones de ese Consejo no cambia la estructura del Estado ni los elementos constitutivos, por lo tanto. ¿Qué es lo que pretendemos con esta enmienda? Que si bien se restituya la designación de autoridades, la facultad de designación de autoridades a la Asamblea Nacional, como el ente también legitimado por la elección popular, porque aquí nosotros venimos gracias al aporte y a la votación popular. En ese sentido, la designación de autoridades, ¿cómo proponemos? Que se haga a través, el Consejo de la Judicatura en esta parte puntual, se hace a través de ternas que se remiten de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, el Ejecutivo, la función de transparencia y control social. Como ustedes saben, las superintendentes se eligen a través de una terna remitida por el Ejecutivo. Eso no lo estamos modificando, la propuesta es que se mantenga de esa misma manera las ternas remitidas a la Asamblea Nacional, igualmente el Procurador General del Estado. Y creo que en esto es importante reconocer que el Procurador General del Estado, siendo el abogado del Estado, como el superintendente de bancos que tiene una relación directa con el Ejecutivo, ya que el Presidente de la República y el Ejecutivo son, a través de la Constitución, los que deben manejar el sistema económico y determinar las políticas económicas, entonces está bien que sean más bien elegidos, digamos, enviados a ternas a la Asamblea Nacional. Este es un cambio importante porque todo lo que corresponde a las siguientes dignidades: defensor público, defensor del pueblo, fiscal general de la Nación, Contralor General del Estado, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, se elegiría y se designaría aquí en la Asamblea. Pero yo aquí quiero decirles que el elemento diferenciador frente a la propuesta que ya señalaba
el asambleísta Muñoz, y que nos llevó a un largo debate y no pudimos encontrar un punto de acuerdo, de coincidencia general en la comisión de enmiendas, es precisamente que el planteamiento que yo realizo es de que exista una comisión evaluadora, aquí está mal dicho calificadores, una comisión evaluadora en la que esté conformada de qué manera, con un delegado de cada una de las funciones del Estado, 3 ciudadanos que vienen electos a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y 3 delegados de la universidad de posgrado. ¿Por qué la universidad? Que también fue un debate. Porque la universidad y los académicos tienen por obvias razones la experticia en evaluación. Ellos no van a designar las autoridades. A la larga será la Asamblea Nacional la que designe, pero ellos lo que podrán entregarnos es realmente los postulantes para que nosotros podamos decidir, no nosotros, nuestra Asamblea, porque ustedes conocen, están en funciones, tendrá que hacer la Asamblea a futuro con una mayoría absoluta, nombrar estas diferentes autoridades. ¿Por qué mi afán de que exista una comisión técnica de evaluación que debe constar en el texto constitucional? Porque tenemos que tener claro que hay un gran cambio de la Constitución de 1998 a la del 2008. Que nos guste o no, estemos de acuerdo o no, esa Constitución nos rige, esa Constitución la tenemos que respetar y esa determina claramente los principios constitucionales, que es decir, son los principios rectores, que no los podemos cambiar, que son la participación, transparencia, independencia, probidad, integridad e idoneidad, meritocracia, igualdad de género, veeduría e impugnación ciudadana. Estos principios están señalados para nombrar a cualquiera de las autoridades que ya he señalado. Por lo tanto, no podemos permitir que solamente pongamos un cambio de que lo que decía antes, Consejo de Participación Ciudadana, hoy se diga Asamblea Nacional, y entonces, ¿cómo garantizamos la participación? ¿O acaso sí vamos a volver al pasado? Yo fui parte del último Congreso Nacional y fui crítica y soy objetiva al señalar que eso no fue bueno para el Ecuador. A medianoche se eligieron las ternas de los que iban a ser el fiscal general del Estado, el Contralor General del Estado, y ustedes recordarán los grandes titulares en contra, por supuesto, del Congreso Nacional, porque se eligió a un fiscal que no consideraban los ecuatorianos, ni muchos diputados en ese momento, de que tenía las condiciones, ni profesionales, ni de trayectoria, ni de idoneidad para presidir un alto organismo. Pero tampoco queremos volver al pasado del Consejo de Participación, ¿no?, que se eligieron solamente subalternos del poder. Por eso es importante que exista una comisión aquí para que los nombres y las personas que quieran participar lo hagan libremente. Ese es un principio rector, la participación. Y la única forma de garantizar es precisamente teniendo una comisión y abiertamente para que todos los ecuatorianos que se crean con esa condición de llegar a cualquiera de las funciones de control puedan hacerlo. El dictamen de la Corte Constitucional, que yo les llamo a la reflexión, y que en la comisión desgraciadamente se entiende que solamente es de procedimiento, no, la Corte Constitucional nos ha dado además claramente un reconocimiento que la propuesta que la presentamos cumple realmente con los principios rectores. Y en su párrafo 37 textualmente dice: más aún si se tiene presente que en la designación de autoridades, conforme se desprende del texto de la propuesta,
se mantienen como principios rectores a la veeduría e impugnación ciudadana, independencia, transparencia, meritocracia, probidad, integridad e idoneidad, elementos fijados por el constituyente originario, además de la intervención de todas las funciones del Estado y la ciudadanía a través de sus representantes que conformarán comisiones técnicas. Entonces se está diciendo la Corte que la propuesta que presentamos y que tuvo el gran trabajo que el presidente de la Asamblea nombró un equipo técnico aquí al interior de la Asamblea para que se lleve una propuesta, está enfocada realmente en esto. En la comisión no se ha hecho, no se admitió esto. La comisión de enmiendas tiene que estar ustedes claros, el informe es que no exista la comisión técnica. La siguiente. Igualmente, en el dictamen, la Corte Constitucional dice que está obligada a aprobar una enmienda a la Asamblea Nacional que respete la estructura fundamental del Estado y los principios rectores de la misma. ¿Por qué nosotros estamos invocando que efectivamente eso ocurra? Primero, nos están señalando claramente que la Asamblea Nacional es el órgano de representación que ostenta legitimidad democrática, el facultado para la designación de autoridades, lo cual no altera de modo alguno el carácter y los elementos constitutivos del Estado. Y aquí sí quiero relevar lo que han dicho los asambleístas en la comisión, porque si nosotros decimos que tienen potestad, ¿no es cierto?, los miembros ahora del Consejo de Participación, porque fueron electos a través de la elección popular, y son 7 los que se nombran, 4 son una mayoría, y 4 que no sabemos ni a quiénes representan ni qué intereses defienden, van a nombrar a las autoridades. Nosotros tenemos que asumir que somos también un ente legitimado por la votación popular y por lo tanto tenemos la potestad de elegir las autoridades, pero hagámoslo bien para no volver al pasado, a ninguno de los 2 pasados que he señalado. Debe existir una comisión técnica. ¿Ya cómo funciona esa comisión? ¿Cómo la integra en la comisión? Podría ser, de hecho, derivado a la ley orgánica de la función legislativa. Pero, señor presidente, señores y señores legisladores, el que se pretenda en la comisión, ya se lo dijo, que solo regrese a la Asamblea, y entonces allá veremos cómo participan. ¿De dónde van a salir los nombres que participan? De los dirigentes posiblemente, de los líderes de los partidos políticos. Vamos a limitar la participación, vamos a limitar que los ciudadanos puedan impugnar. Qué bueno que hay una impugnación, que se pongan al escrutinio público quienes desean asumir las altas responsabilidades del Estado. Yo les llamo y les pido que aporten en este día para que efectivamente no pensemos en la coyuntura. No es que las fuerzas políticas que creen que pueden tener una mayoría en esta Asamblea van a manejar pues como se lo hacía antes. Entonces 2, 3 fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo y vamos a designar a todas las autoridades. Sí puede ocurrir eso, pero sí es que hay definitivamente por lo menos este filtro a través de la comisión. No crean ustedes que nosotros, porque ya aprobamos la enmienda, la Corte Constitucional no tiene pues la posibilidad de revisar y darnos ya el dictamen de constitucionalidad. Con esto concluyo que es muy importante que la Asamblea Nacional está obligada a aprobar una enmienda que respete la estructura fundamental del Estado y los principios rectores de la misma. En la sentencia número 01818 SIN-CC se establece que el control constitucional posterior solo puede ser formal cuando, y en la parte pertinente, el control previo respecto al procedimiento implica una revisión al contenido y texto de la enmienda, lo cual equivale a un control material. Eso
por favor, tengan en cuenta, no es que es un dictamen de procedimiento, señor presidente, es un dictamen que también revisa la parte formal y implica una revisión al contenido y al texto de la enmienda. Nosotros remitimos con usted, señor presidente, presentamos en la Corte Constitucional. Lo que ahora ha venido acá a la Asamblea no tiene eso. Se ha eliminado todo lo que corresponde a la comisión. Yo sí estoy de acuerdo que no podemos derivar todo el procedimiento y no hacerle reglamentaria a la Constitución. De acuerdo, la reduzcamos, pero la comisión técnica tiene que ser parte de la reforma constitucional porque así lo determina la Corte, el dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Escuchábamos allí la intervención